que impactaron su mente, ¿sabe? Esos pensamientos que se alojan en su cerebro, que son imágenes que están ahí en su vida, que no lo dejan desarrollarse, que no nos dejan seguir adelante en la vida, en la que Dios quiere hacer con nosotros. Esos pensamientos que en un momento nos preocupan. Y le voy a dar un ejemplo de la palabra. Job decía: me sobrevino lo que yo temía. Tenía pensamientos de temor. Significa que lo que Job le sobrevino era lo que él pensaba. Decía: ay, mis hijos, ¿qué le va a pasar a mis hijos? No se portan bien. Pensamientos. ¿Qué es lo que usted piensa cuando su hijo no llega luego a la casa? Pasa 5 minutos y usted que dice: ay, peor si lo atropellaron. Y uno empieza a ver, si llamo al hospital o llamo ¿a quién llamo? Pensamientos que llegan a nuestra vida. En otras palabras, tenemos la mente entonada o sincronizada para lo malo. ¿Qué es lo que esperamos cuando algo llegamos y la primera impresión nunca decimos: ay, gloria a Dios, qué ambiente? No, siempre observamos lo malo, porque nuestro pensamiento está trabajando de modo en el cual pensamos en lo malo. ¿Cuántos pensaron en orar, en ayunar esta semana? Neta, es la verdad. Pero ¿cuántos pensaron en esta semana que algo les iba a pasar? ¿Cuántos pensaron que ay, ese negocio no me va a salir? Ay, es que este día se echó a perder. Ay, es que esto no sirve. Ay, es que lo otro no funciona. Ay, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos operando en modo negativo. Todo es malo. Estamos operando. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está nuestra fe? Mire lo que la palabra dice: derribando argumentos. ¿Cómo derriba usted los argumentos? ¿Cómo derribamos esos pensamientos carnales? Esas debilidades en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo cambio mi manera de pensar y pienso correctamente? Y hoy le voy a enseñar eso. Hoy le voy a enseñar un arma poderosa, cómo usted activar su vida en una manera de fe, en una manera en la cual usted diga: no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente de labios, sino de corazón, en confesiones, donde sus pensamientos serán transformados de una manera poderosa, donde sus pensamientos serán renovados día con día, donde todos los días usted mirará la misericordia de Dios sobre su vida, donde usted dirá: nada es imposible para el que me llamó, nada es imposible para el que me ama, nada es imposible para el que está a mi lado. Todo lo puedo en Cristo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Y nosotros decimos: sí, pastor, ya me lo sé, pero no lo vivo. Pienso en negativamente, mi labio confiesa una cosa, pero mis pensamientos y mis emociones piensan otra cosa. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la capacidad de nuestra vida, de la que Dios nos ha puesto. Acuérdense que la cabecita que tiene no es para cargar pelo, es para pensar con ella. Imagínense como los visionarios. ¿Qué es un visionario? Alguien que sueña. Como hace años atrás era un sueño decir: ay, habían caricaturas, habían cosas. Alguien un día se imaginó un cohete ir a la luna, ¿verdad? Y no faltó uno que dijera: no, no se puede, no, estás loco. Otro dijo: no, sí se puede. Sí se puede. Y dio el primer paso. Activó su mentalidad, activó su fe para creer que sí podía llegar a la luna.
El dueño de Ford fue el que creó el primer carro V8, el primer automóvil de 8 cilindros en V. En ese tiempo no existía, era imposible hacer uno. No se podía. Y los hombres, sus ingenieros, intentaban una y otra vez y fallaron como por 6 años. Y él le decía, inténtenlo una vez más. Ya cuando se daban por vencido a los 6 años, dijeron, ¿sabes qué? Nunca se va a poder hacer esto. Estás loco, esto es imposible para hacer. Y él dijo, una vez más, inténtenlo una vez más. Yo sé que sí se puede. Él decía, yo pude ver ese motor, yo pude ver ese carro. Y aquellos hombres un poquito incrédulos se volvieron a hacerlo otra vez. ¿Y sabe qué pasó? Lo lograron. Es fácil darse por vencido por un pensamiento negativo. Es fácil abandonar la batalla de la fe. Es fácil abandonar como que el abandonar las cosas fuera más fácil. Pero no. Como que dejar de luchar por el matrimonio fuera más fácil. No, te espera un camino de calvario, de difícil. Es difícil. Como que dejar de hacer tu obligación delante de Dios fuera más fácil. Decir, ay, no me interesa, yo no sé. Llegan pensamientos negativos a nuestra vida. Decir, ay, como que ya no quiero la iglesia. Como que ya me estoy aburriendo. Son pensamientos. Y cuando no nos rechazamos, esos pensamientos se vuelven fortalezas en nuestra vida. Se hacen costumbre en nosotros. Y nos terminamos convirtiendo en lo que pensamos. Dime cómo piensas. Dime cómo hablas y te diré cómo piensas. ¿Usted ha escuchado a una persona que todo es negativo? Que no funciona nada, que para él todos son malos menos él. Sí, todos son malos, no sirve eso. ¿Por qué? Porque no está aprendiendo. Entonces, vamos a ver esto. Vaya conmigo, por favor. Al libro de Lucas, capítulo 15. Escuche esto. Eso es precioso. Lucas 15. ¿Lo tiene? 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió ¿qué? Los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? ¿Cómo bebía él? Perdidamente. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando todo lo gastó, ¿qué fue lo que vino? ¿Qué pasa cuando a veces nosotros tenemos y lo gastamos y después qué viene? Dice: me lo gasté, pastor. Yo tenía, pero ahora ya no tengo. Ya no tengo necesidad. Fíjese la historia de este joven. Tenía y luego lo malgastó porque había dónde gastar. Pero cuando luego vino una gran necesidad y una gran hambre, ya no tenía. Y mire lo que dice aquí. Le empezó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Mire, escuche esto. Aquí vamos a ver algo importantísimo. Vemos un joven que estaba en la casa del papá, estaba viviendo tranquilo, no le hacía falta nada, tenía su herencia, vivían bien.
Pero de repente se le metió un pensamiento loco a la cabeza. De esos pensamientos que cuando uno está bien llegan, ¿sí? Y le dice: tu herencia, pídesela. Ya estás grandecito, ya puedes, pídele la herencia. Y le hizo caso al pensamiento. Y cuando empezó a pensar de eso, llegó el momento que le dijo: papá, quiero mi herencia. Y el papá lo vio y le dijo: está bien. Le dio la herencia a los dos. Solo que él ya tenía un pensamiento. ¿Y cuál era? ¿Era la herencia su pensamiento? No, era vivir perdidamente. Él quería, mire, él sabía el pensamiento que le vino a ese. Yo me imagino que se puso sentado en la casa sin qué hacer y dijo: ¿qué hago? Ya tengo 17, 18, 20 años, 21 años, ya estoy grandecito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dijo: me gustaría ir a la provincia allá. A las noches se ven las luces, se ve bueno el party allá, pero no tengo dinero. ¿Qué hago? Y le entró un pensamiento: pídele la herencia a tu papá. Y empezó a maquinar, empezó a pensar. Empezó a pensar y a hacerle caso a un pensamiento y cuando lo realizó, lo hizo tal cual lo pensó. Y le dice: papá, quiero mi herencia. Dice que juntándolo todo, después de un buen tiempo, se fue y lo vendió y vivió perdidamente. ¿Cómo vivió? Perdidamente. ¿Cuál era el pensamiento de él? ¿Vivir? Perdidamente. Uno puede decir: no, ¿cómo? Uno no hace las cosas pensando que le va a ir mal, ¿verdad que no? No, uno hace las cosas pensando que se va a divertir. Uno hace las cosas pensando que la va a pasar bien. Pero muchas veces esos pensamientos que vienen a nuestra vida no funcionan porque no es el plan de Dios para mí. No es la manera que Dios quiere obrar en mi vida. Ten cuidado con los pensamientos que llegan a tu vida, a tu corazón. Y así estaba aquel joven pensando, y se fue y vivió perdidamente. Cuando lo hubo gastado todo y cuando ya no tenía nada y le faltaba el dinero, cuando le empezó a faltar las cosas, aún así no podía reaccionar él, aún no pensaba bien. Y se fue a uno de los dueños de ese lugar de la provincia y le pidió trabajo y le dijo: bueno, apacienta cerdos, le dijo. Aquel joven de plano le preguntaron: ¿puedes cultivar la tierra? No. Bueno, ¿puedes construir casas? No. ¿Puedes cuidar mi hacienda? No. Y se rascaba la cabeza y dice: bueno, entonces cuida cerdos, le dijo. Su pensamiento lo llevó a degradarlo. Y cuando llegó a ese lugar a cuidar cerdos, dice que no tenía que comer y deseaba las algarrobas, los alimentos de los cerdos. Dice: ¿qué tan bajo llegó? Por un pensamiento, por una manera de pensar equivocada, que también estaba en su casa. Y ahí fue donde dice la palabra, donde dice 17: y volviendo en sí. ¿Volviendo cómo? En sí. Dígale que está a la par. Vuelve, le dice. Dice: ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquella mujer? Dígale: ¿dónde estás? ¡Vuelve! A veces los pensamientos nos dejan de ser lo que somos y nos convierten en lo que no somos. Empezamos a pensar que nacimos, usted y yo nacimos para vivir en la casa del rey, no cuidando cerdos. Nacimos para ser hijos, no jornaleros. Si tú tienes un pensamiento de decir: es que yo no sirvo para nada, yo no nací para amar, nadie nació para mí, esa es una canción.
Tienes el espíritu de Juan Gabriel adentro, hermano. Tienes pensamientos equivocados de ti. Hay algo en ti que te está martillando la cabeza constantemente, de noche y de día, y te está diciendo lo que tú eres para que lo creas y lo vivas y te comportes como tal. Aquí estaba aquel joven, pero dice que en ese momento, en el más difícil de su vida, entró en sí. Yo creo que se dio cuenta, vino un destello, un pensamiento, así como vino un pensamiento de mal, vino un pensamiento en ese momento en él. Y mire lo que dijo. Y dice en ese momento, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Le entró un pensamiento. Algo dentro de él le dijo: tú eres hijo. ¿Alguna vez usted se portó mal y le fue mal? Sí. ¿Alguna vez de joven o ahorita o de viejo hizo algo y le fue mal? Y usted dijo: en mi casa hubiera estado mejor. ¿Para qué vine a este lugar? Yo sabía que no debía de venir. Yo sabía que no debía de haber dicho eso. Yo sabía que no debía haber hecho ese negocio. Yo sabía que no debía haberme asociado con esa persona. Yo sabía que no debía haber hecho eso. Estás regresando en sí. Escucha ese pensamiento. Aquel joven, un pensamiento lo sacó de su casa. Nadie lo sacó. Él solito se fue. Él solito dijo: no, ya me voy, ya estoy grandecito y me voy a divertir en la vida. Le dijo: papá, vaya, mijo, no se preocupe. Y cuando vivió perdidamente, todo lo que se le ocurría hacía. Porque dice que se lo gastó todo. Ni modo que se lo van a robar. No, se lo gastó. Dice: quiero un helado, se iba a comprar su helado. Quiero patines, se iba a comprar sus patines. Quiero ir al cine, iba al cine. Vamos a ir a la cantina, voy a la cantina. Voy a tomar. Voy a rentar la de Chávez, rentaba la de... No, esa no, ¿verdad? La pelea ese. Estaba ahí viviendo perdidamente a todo lo que rienda suelta a sus pensamientos. Todo lo que se le ocurría lo hacía. Porque había recursos. Pero cuando le faltaron, su pensamiento lo abandonó. Ya no pudo seguir ejecutándolo. Y ahora vemos un joven con la moral destrozada, ahí abandonado, deseando comer los alimentos de un cerdo, y se da cuenta de su estado y empieza a reaccionar. Eso es maravilloso, que Dios nunca te va a abandonar. Jamás va a dejar que vivas en tus pensamientos hasta cuando te des cuenta que nunca debiste de haber salido. Hasta que te des cuenta que nunca debiste de haber abandonado a Él. Y ahí estaba. Mira, dice entonces: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Escucha lo que le dice, 18: me levantaré e iré a mi padre. ¿Qué dijo? Oh, gloria a Dios con aquellos hombres, aquellas mujeres que viene un pensamiento y dice: no, voy a ir a buscar a Dios a la iglesia. Me voy a levantar y voy a salir de esta circunstancia y me voy a meter en la iglesia. Voy a servir a Dios con todo mi corazón y le pediré perdón: Señor, me equivoqué, pero aquí estoy. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba haciendo lo de Corintios 10:5, y dice: derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Él empezó a derribar argumentos en su vida. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Dijo, me levantaré, me levantaré. Hay argumentos que en contra de mi vida hoy. Hay pensamientos negativos en mi cabeza que me dicen, no sirves, no vas a salir adelante, ni siquiera vas a salir de pobre, no vas a lograr nada en este país, no tienes documentos, no vas a lograr nada. ¿Qué vas a hacer contra esos argumentos? Levantarte y dices, no, yo no nací para criar cerdos, yo nací para vivir en la casa de mi Padre, yo nací para buscarlo a Él, yo nací para vivir en su morada. ¿Y qué hago? Entonces empiezo a derribar todo argumento. Derriba todo argumento en su cabeza hoy. Todo pensamiento llévelo cautivo a la presencia de Dios, a la obediencia de Cristo. Dígale, ¿sabes qué pensamiento? Vas a obedecer a Dios hoy. Dígale. Cuando sienta ganas de pecar, lleve ese pensamiento cautivo a la presencia de Dios. Mira, dice Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es aquí donde quiero tocar este punto. Diga conmigo, conocimiento de Dios. Escúcheme bien. Usted va a poder derribar todo argumento entre más conozca de Dios. Por eso aquel joven dice, mire lo que dice aquel joven: me levantaré e iré a mi padre. Pero ¿cuál era el conocimiento de él? El conocimiento de su casa era este. Dice, los jornaleros tienen abundancia de pan. Ese era el conocimiento. Él decía, en mi casa hay mucho pan, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Cuando usted sepa, escuche bien, que en la casa de Dios, en su relación con Dios, hay abundancia más de lo que hay afuera, entonces va a entrar en sí. Cuando empecemos a buscar aquí, cuando usted diga en la iglesia, en la alabanza, en la adoración, en la búsqueda de Dios, hay más de lo que yo pueda conseguir allá afuera, nunca vamos a tener que sacarlo a patadas de aquí tal vez. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay abundancia de pan en la casa del Padre. Ese era el conocimiento que el hijo tenía. Decía el joven, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Hay abundancia de pan en la casa de mi Padre. ¿Y yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cuál es tu conocimiento acá acerca de Dios? ¿Crees que Dios puede hacer el milagro en tu vida? ¿Crees que Dios es el Dios de tu corazón? ¿Crees que Dios es el Dios de tu familia? ¿El Dios de tu vida? ¿Crees que Dios puede hacer algo? Entonces levántate y cree en las palabras del Padre. Cree en las palabras del Padre. En el último campamento hablamos acerca de las palabras de mi Padre. Son las que voy a hablar. Las palabras de Él estarán en mi boca. Hablaré palabras de vida. Y entonces dice aquel joven, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Estaba pensando, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo él? Diga conmigo, estaba pensando. Escúcheme bien lo que le voy a decir. De la misma forma, los pensamientos que te llevaron a las circunstancias difíciles de la vida, de la misma forma tienes que salir. Y aquel joven dijo, solito llegué aquí, me levantaré e iré también a la casa de mi padre. Tuvo un pensamiento correcto, derribó todo argumento y dijo, no, voy a pensar correctamente. Diga conmigo, cambió su modo de pensar. Sí. Hay personas que cambian en dos mentalidades. Un día se levantan con fe y otro día se levantan con la moral hasta el suelo. Sí. ¿Cuál es tu mentalidad hoy? ¿Cuál es tu manera de pensar? ¿Se puede cambiar de pensar? Sí, se puede cambiar.
¿Se puede cambiar la manera de ver las cosas en la vida? Sí. Vea a su alrededor. Vea este lugar. Vea lo que el Padre está haciendo en su vida. Vea alrededor de sus hijos. Vea alrededor de su vida lo que Dios puede hacer. Vea lo que Dios haga y piense en lo correcto. Sus pensamientos lo ayudarán a tomar decisiones correctas en la vida y alcanzar lo que Dios quiere hacer. Usted decide en qué manera debe de caminar la vida. Dios dice, Deuteronomio: hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Pero te aconsejo, dice, que escojas la vida. Es una decisión propia. Usted decide si su vida es un calvario en esta vida. Puede ser siguiendo un cristiano, puede ser un aleluya, puede ser lo que usted quiera. Puede vivir como usted quiera el cristianismo. Puede vivir perdidamente y sufrir en esta vida. O puede vivir de una vida correcta y gozando de las bendiciones de Dios. Usted decide cómo quiere que sea su vida. Dios quiere establecer algo poderoso en nuestro corazón. Claro, Jeremías dice: tengo planes acerca de vosotros, de bendición y no de maldición, para darnos el fin que esperáis. Hay planes de Dios. Pero mire, este joven dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Un pensamiento. ¿Cuántos de aquí han tenido deseos de hacer ejercicio? Pensaron hacer ejercicio. ¿Y cuántos lo hicieron? Sí. Yo cuando tengo deseos de correr, me siento 5 minutos y se me quita, fíjese. ¿Verdad que podemos retener nuestros pensamientos? Sí. Alguien le dice: mira, cocínale algo a tu esposo. Y dice: sí, lo voy a hacer. Y no se levanta, porque está luchando en 2 pensamientos. Está luchando con algo, y cuando no se dispone a hacerlo, ya no lo va a hacer. Ya no lo va a hacer. Va a dejar de hacerlo. ¿Cuántos de aquí luchan con venir a la iglesia? Llega el día viernes y dice: ¿voy o no voy, Señor? Dice: ¿será de Dios que vaya hoy o no será de Dios? Dice. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Hay una lucha. Siempre vamos a caminar en 2 pensamientos. Siempre vamos a tener esa mentalidad mientras tengamos esta carne. Por eso se llama libre albedrío. Usted puede decidir. Siempre va a tener la opción A y la opción B. Siempre va a decir: iglesia o party, party o iglesia. Siempre va a decidir. Siempre. Dios no le va a decir: vente, te voy a obligar a hacer las cosas. No, es su decisión. Usted va a decidir ser feliz el día de hoy y decir: qué lindo el día de hoy. Hoy es un día maravilloso, hermano. Más si hay cheque, ¿verdad? Es un día hermoso. Me levanté y le dije: Señor, gracias por este día. Qué lindo día nos diste hoy. Hoy será un día tremendo. Hoy será lo mejor de mi vida. Hoy voy a dar el máximo. Cuando lleguemos a la iglesia, todos los hermanos llegarán. Tenemos fe. Señor, te adoramos, te bendecimos. Porque si yo me pongo a pensar: ay, viernes, y si no llega, ¿para qué? Siempre va a venir algo que te va a querer robar la bendición de Dios. Y si tú no estás capacitado a llevar todos esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo,
Significa que yo puedo tener mis pensamientos y llevarlos a la obediencia, porque aquí le voy a explicar la segunda parte de esto. Y voy a ir terminando por hoy. Mire lo que dice aquí. 18. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ¿quién? Y mire lo que le va a decir: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino hazme como uno de ¿qué? Ahora viene esto. 20. Y levantándose